mensaje que la iglesia debe oír, prestar oídos, ser advertida, porque el Señor le está dando un mensaje íntimo a la iglesia. Es solamente un mensaje a la iglesia. Pero una vez que el Señor le da su mensaje a la iglesia de Éfeso, que fue la primera iglesia en el tiempo, que fue la iglesia apostólica, cuando estaban vivos los apóstoles, a la iglesia de Mirna, cada vez que le termina de dar su mensaje, el Señor pone un punto ahí, y luego el Señor se da el tiempo para hablarle a las personas que no han sido salvas, a las personas que todavía no han vencido la muerte, o sea que todavía sus almas están condenadas a la muerte. Personas que no han creído que Cristo les salvó en la cruz del Calvario, no se han arrepentido de lo que ellos serán hasta que se mueran, pecadores. Todo ser humano va a comenzar a pecar y va a morir pecando. Arrepentimiento en griego es metanoia. Significa que tú dejes de creer que tú en algún momento podrás dejar de pecar, de desobedecer a Dios. Cambia tu pensamiento y reconoce que vas a pecar contra Dios, lo quieras o no, hasta que te mueras. Arrepentido y creer en el Evangelio. Son las dos demandas que el Señor comenzó a demandar iniciando su ministerio en la tierra. Bueno, toda persona que no se ha arrepentido, no ha reconocido de que en él hay una ley del pecado y que le va a hacer pecar hasta que se muera, no ha querido creer que el pecado que ha cometido la primera vez ha condenado su alma a la muerte. No lo ha creído, no ha reconocido. Arrepentimiento es reconocimiento. En Lucas 13, del 1 al 5, el Señor le dice a sus discípulos: pensáis, creéis, ¿eso creéis? Deja de creer eso. ¿Pensáis que aquellos galileos, porque les acontecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo que no. Antes, si no dejáis de creer eso, si no os arrepentís, acá no es arrepentimiento, acá es el arrepentimiento. Aquí tiene que ocurrir en la mente, cambio de tus creencias. Tú crees que aquellos galileos, porque les acontecieron tales cosas, que Pilato mezcló la sangre de ellos con los sacrificios de ellos, ellos eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Ustedes son tan pecadores como ellos. Antes, si no dejáis de creer eso, de que esos galileos eran más pecadores que todos, cambia tus creencias y reconoce que aquellos galileos son tan pecadores como tú, como yo, como todos. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Un ser humano que cree que en algún momento él dejará de pecar, él no podrá ser salvo. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El ser humano tiene que reconocer su realidad moral, que va a pecar contra Dios, lo quiera o no, hasta que se muera. Y un pecado que ha cometido, iniciando su vida en la tierra, ya condenó su alma a la muerte. El decreto de Dios contra toda alma que comete pecado está en Ezequiel 18:4. El alma que pecare, esa morirá. El alma que cometiere una desobediencia a Dios, muere. La condena por cometer un pecado. Entonces, el arrepentimiento que Dios demanda, cuando el Señor Jesucristo inició su ministerio en la tierra diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creer en el Evangelio, ese arrepentimiento, el que Dios está demandando, es que el hombre reconozca que va a pecar hasta que se muera, lo reconozca. Arrepentimiento, metanoia, cambio de las creencias. Que reconozca que por haber pecado su alma está condenada a la muerte, que lo reconozca. Hay mucha gente que, engañada por las religiones, también engañada por los pensamientos de su corazón, de su alma, piensa que él no está condenado a la muerte. Entonces no necesita de la salvación de Cristo. Te das cuenta que están vinculados las dos demandas: arrepentidos y al mismo tiempo creer en el Evangelio. Reconoceos que estáis muertos, o sea, que vuestras almas están condenadas a la muerte, ahí sí. Ahora, que vuestros espíritus han muerto por haber pecado. Cuando dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo, el don inmerecido, sin méritos, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando dice ahí la paga del pecado es muerte, esa sentencia, la muerte, se deja caer inmediatamente sobre el ser humano cuando comete un pecado. Esto ocurre cuando el ser humano abandona su estado de niño, de niñez. El Señor ha dicho de los tales, de los niños, es el reino de los cielos. Lo que pasa es que los niños todavía no han desarrollado el conocimiento pleno del bien y del mal. Pecar es
desobedecer a Dios con conocimiento. El niño todavía no. Pero cuando el ser humano abandona el estado de niñez y comete su primer pecado, de la larga lista de pecados que va a cometer hasta que se muera, en ese momento la sentencia a la muerte se aplica sobre el espíritu. Andando el tiempo, bueno, ahí el ser humano queda muerto espiritualmente por haber pecado. Y tal como el Señor lo dijo, que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, Mateo 22:32, esa persona ya no va al cielo cuando muere, está muerta, tiene que nacer de nuevo. Así se lo dijo el Señor a Nicodemo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Los muertos espirituales no pueden. Dios no puede tener contacto, relación con los muertos espirituales. Es por eso que el ser humano tiene que nacer de nuevo. Eso se lo dijo el Señor a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 1 al 8. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere oyendo la Biblia, el que no naciere del agua. La Biblia, la palabra de Dios, está siendo simbolizada en el agua. El que no presta oídos a lo que dice la Biblia, el que no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Por supuesto que Nicodemo ahí le dijo: ¿cómo un hombre viejo puede entrar por segunda vez al vientre de su madre y volver a nacer? Bueno, Nicodemo todo lo estaba llevando a la vida carnal del cuerpo. Mas el Señor está hablando del Espíritu. El Señor le dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido y no sabe de dónde viene el viento y no sabe y a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo, ¿verdad? Fue el Espíritu Santo en Génesis 2:7 que tomando, digamos, el barro, el polvo de la tierra, así nos dice la palabra del Señor que nos hizo Dios a nosotros, y formó al hombre del polvo de la tierra y sopló, igual que el viento, ¿ya? El que no naciere del agua y del Espíritu. El viento sopla de donde quiere, Nicodemo, y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, el viento. En Génesis 2:7, y formó Dios al hombre, dice la palabra del Señor, del polvo de la tierra y sopló, igual que el viento, espíritu de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces el hombre tiene que nacer primero de la palabra, de la Biblia, el agua, y tiene que ser objeto del soplo del Espíritu Santo por segunda vez, porque el ser humano está espiritualmente muerto por haber pecado y necesita nacer del Espíritu. Ahora, arrepentimiento es reconocimiento de que por haber pecado el ser humano está muerto espiritualmente por haber pecado. Está muerto espiritualmente. Judicialmente está su alma condenada a la muerte por haber pecado, y moralmente estará corrompido hasta que se muera. Arrepentíos, reconoceos cómo estáis delante de mí, y creed en mi salvación, creed en el Evangelio. Cuando el ser humano se arrepiente, reconoce que va a pecar, lo quiera o no, hasta que se muera, porque tiene una ley del pecado que está en el cuerpo, y esa ley del pecado no va a dejar de estar hasta que el cuerpo muera, va a pecar hasta que se muera, lo quiera o no lo quiera. Ha reconocido eso el ser humano, se ha humillado ante Dios y lo ha reconocido, y ha reconocido que judicialmente su alma está condenada a la muerte, y por lo tanto necesita la salvación, necesita que Dios lo salve, porque está condenada su alma a la muerte, va marchando al infierno, y reconoce que está espiritualmente muerto, que cuando él dejó su estado de niñez y cometió su pecado número 1, la sentencia de la muerte se dejó caer sobre el espíritu. Ahora el ser humano, abandonando el estado de niñez, entra en un proceso de muerte que inicia con la muerte del espíritu. El proceso de muerte continuará con la muerte del cuerpo, y este proceso de muerte va a culminar con la muerte del alma. Para que eso no suceda, la muerte del alma, antes de que el cuerpo muera y el alma salga del cuerpo, el ser humano en la vida física, en este mundo, tiene que arrepentirse y tiene que creer en el Evangelio. Tiene que reconocerse cómo está parado ante Dios y tiene que creer que Cristo lo salvó en la cruz. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13, del 1 al 3. El que no creyere en el Evangelio será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16. Todas las expresiones religiosas le dicen al hombre que la condena es por pecar, por ser pecador, por ser tibio, por no guardar los mandamientos, por no guardar santidad. No, la condena es por no creer que Cristo ya lo salvó en la cruz del Calvario, por no creer en el Evangelio. El mismo Señor Jesucristo, hablando acerca de sí mismo, en Juan 3:18, dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Condenada a su alma a la muerte, porque no ha creído. No ha creído. Ahí está la condena, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué fue lo que dijo el Hijo de Dios? Juan 10:28, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. ¿Lo has creído? No creerlo te condena.
La vida eterna Cristo la dio gratuitamente a nosotros cuando Él, en vez de ti, en vez de mí, voluntariamente se puso en la cruz del Calvario. Para Él ser objeto de la carga o imputación penal de los pecados de toda nuestra vida y de todos los pecados de la raza humana, para dejarse Él ser condenado en vez de ti. Porque Cristo tiene aquel poder que ningún ser creado tiene, ningún ser en el universo. Cristo es inmortal, Él jamás puede morir y quedar condenado a la muerte para siempre. Él sí puede volver a vivir, Cristo es inmortal. Juan capítulo 10, versículos 17 y 18, el Señor dice: por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder que ningún ser tiene. Tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita, mi vida. Yo de mí mismo la pongo, mi vida. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre: poner mi vida en vez de la de ustedes. En la cruz del Calvario, Cristo nos salvó de que nuestras almas sean condenadas a la muerte por sustitución, porque Él fue condenado a la muerte en vez de nuestras almas, y por los pecados que los seres humanos cometerán toda su vida. A nuestro Señor Jesús no le fueron imputados en la cruz del Calvario ciertos pecados de nuestra vida, o los pecados que nosotros cometeremos hasta cierta edad de nuestra vida. No, porque si no, no sería vida eterna. Recuerda que un solo pecado, por sí solo, independiente a los demás, igualmente condena el alma a la muerte. Y resulta que Cristo nos ha dicho que nos ha dado vida eterna. Dios Padre nos ha dicho que nos ha dado vida eterna. Primera de Juan 5, versículos 10 al 13. Este es el testimonio de Dios Padre, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. En el versículo 13 de 1 de Juan 5, el apóstol Juan, escribiéndole a los creyentes, a los salvados, dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creer en el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que dijo el Hijo de Dios? Yo le doy vida eterna y no perecerán jamás. Vida eterna. Yo he creído que Cristo me dio inmortalidad para mi alma. Eso es vida eterna. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Ahora, el Señor Jesucristo lo dijo. No solamente el Padre ha dado testimonio de que a nosotros nos ha dado vida eterna. No una salvación que dependa de nosotros, de no pecar, porque si pecamos perdemos la vida eterna. No. Nos dio vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene a Cristo, morando con uno. El Espíritu de Cristo. En Romanos 8:9, al final del versículo, el apóstol Pablo advierte: y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. Si tú no tienes al Espíritu de Cristo morando dentro de ti, tú no eres de Cristo, no eres salvo. El Señor Jesucristo en Juan 10:28 lo dijo: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ahora, esa vida eterna Cristo nos la dio cuando Él se puso en la cruz para dejarse imputar penalmente con los pecados de toda nuestra vida, porque Cristo puso su vida en vez de la nuestra. Cristo puso su vida en vez de la tuya. Cristo puso su vida en vez de la mía. Cristo puso su vida en vez de la nuestra, para dejarse imputar penalmente con los pecados que cometeremos toda nuestra vida. Recuerda que por un solo pecado, por sí solo, independiente de los demás pecados que pudiésemos cometer, ese solo pecado por sí solo condena igualmente el alma a la muerte. Por lo tanto, para dejarnos con vida eterna, Cristo se dejó imputar con los pecados que cometeremos toda nuestra vida, para darnos salvación y vida eterna. En Juan 5:24 el Señor ha dicho: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, el Padre envió al Hijo, y el Padre ha dicho que nos ha dado vida eterna. Hay que creer a aquel que envió al Hijo, al Padre. El Padre ha dicho que nos ha dado vida eterna. Primera de Juan 5, versículo 10 al 13. De cierto os digo, ahora dice Cristo, personalmente, en Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, al infierno. El alma no será condenada a la muerte, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Entonces el que no cree lo que Cristo ha dicho, y ha dicho Cristo que nos ha dado vida eterna, y esa vida eterna Cristo la consiguió para nosotros cuando Él nos sustituyó. O sea que Cristo nos sustituyó en la cruz, Él se puso en vez de nosotros.
dejándose imputar penalmente con los pecados que cometeremos toda nuestra vida, para pagarlos Él en vez de pagarlos nosotros. Esta es la salvación, este es Evangelio. Si tú lo crees, estás creyendo la verdad, le estás creyendo a Dios. Si no lo crees, estarás creyendo a las religiones, estarás dependiendo de ti para poder ser salvo y estarás haciendo a Dios mentiroso. Ahora, toda persona que cree la verdad, que ha sido salvo hace 2000 años por sustitución, cuando Cristo nos sustituyó, Él se puso en la cruz para Él ser condenado a la muerte, en vez de nosotros, en vez de nuestras almas, para dejarnos exentos de toda condena y así darnos vida eterna. Esa persona ha vencido la muerte. No morirá jamás. Es un vencedor. ¿Ok? Ahora, cuando Cristo le escribe a los vencedores de la muerte, terminando siempre el Señor de dar sus palabras a la iglesia, su mensaje, siempre pone un punto y hay un colorario, palabras al cierre. Ahora el Señor les escribe a las personas que no han vencido a la muerte, a los que no se han arrepentido y no han creído en el Evangelio, a las personas que no han sido salvas, que todavía sus almas están condenadas a la muerte. Está escribiendo en esas palabras finales a las personas que no han vencido a la muerte. El mensaje a Éfeso, cuando termina el Señor de darle el mensaje a la primera iglesia en el tiempo, a la iglesia de Éfeso, poniéndole fin al mensaje, agrega unas palabras y dice: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, daréle a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Al que venza. Es decir, Cristo se pone entre medio de las 7 iglesias, los 7 candeleros, Él se mueve en medio de los 7 candeleros, y les pregona a los que están fuera de la iglesia, a los que todavía, debido a que no se han arrepentido y no han creído en el Evangelio, todavía sus almas están condenadas. Y a ellos les dice: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venza, daréle a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Siempre el Señor, terminando su mensaje a la iglesia, en este caso a la iglesia de Éfeso, se da la libertad de darle unas pequeñas palabras a los que no han sido vencedores, a los que son todavía condenadas sus almas a la muerte. Todavía están condenados, no han vencido la muerte. No son la iglesia. Cuando termina el Señor de darle el segundo mensaje a la segunda iglesia en el tiempo, a la iglesia de Esmirna, el Señor dice, bueno, le da todo el mensaje a la iglesia, a los suyos, a los vencedores, a los que tenemos vida eterna, a los que nos hemos arrepentido de lo que nosotros seremos hasta que nos muramos, pecadores, no podremos jamás dejar de pecar, lo hemos reconocido, metanoia, nos hemos arrepentido de eso, lo hemos reconocido, reconocimos que estábamos condenados, nuestras almas judicialmente condenadas a la muerte, necesitados de una salvación, reconocimos que estábamos espiritualmente muertos y que Dios no es Dios de muertos, por lo tanto teníamos que ser salvos de todo eso, y creímos que Cristo nos salvó en la cruz, cuando Él nos sustituyó en la cruz, poniéndose Él en vez de nosotros, dejándose cargar con los pecados que cometeremos toda nuestra vida, porque jamás podremos dejar de pecar, y un pecado, por sí solo, independiente de los demás, condena igualmente nuestras almas a la muerte. Creímos que Cristo, en vez de nosotros, murió por nuestros pecados. Creímos en el Evangelio. Creer en el Evangelio nos da vida eterna. En 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, el apóstol Pablo nos anuncia el Evangelio. Este es el Evangelio: que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Nos salvó. Nos salvó. Cristo nos salvó, nos dio vida eterna. ¿Cuándo? Cuando en vez de nosotros murió por nuestros pecados. ¿Qué es lo que condenaba mi alma a la muerte? ¿Qué es lo que le impedía a mi alma la inmortalidad? La existencia eterna, en vida. Un pecado. Uno. Ni siquiera 2, 3, 4, 5 pecados. Uno. Para dejarme con vida eterna, Cristo los cargó todos mis pecados en su cuerpo. Y Él los pagó muriendo en vez de mí, en vez de ti, por todos nuestros pecados, que cometeremos toda nuestra vida. Y así nos dio inmortalidad para nuestras almas. No creer esto, condena. Condena no creer. Es por eso que el Señor Jesucristo, hablando acerca de sí mismo, dice en Juan 3:18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por no creer. O sea que la condena, una vez que Cristo nos salvó en la cruz
del Calvario, muriendo por nuestros pecados, nos salvó por sustitución, la condena ahora es por no creer que Cristo nos salvó, que todos los pecados fueron penalmente pagados por Cristo, que por ningún pecado que cometamos ahora, nuestras almas tendrán que ser condenadas a la muerte, porque el que ya fue condenado a la muerte en vez de nuestras almas y por todos nuestros pecados fue Cristo. Por eso, no creer condena. Juan 3:18. En Marcos capítulo 16, versículo 16, el mismo Señor Jesucristo lo dice, en primera persona, antes de ascender a los cielos. El que no creyere en el Evangelio será condenado. No el que peca, no el que no guarda santidad, no el que no está perseverando, no el que no se está santificando, no los que son tibios, no los que están perseverando en su liturgia, dejando el pecado. No. El que no creyere en el Evangelio. El que no creyere que Cristo murió por nuestros pecados y de esa manera nos dio vida eterna. Porque cuando Cristo murió por mis pecados, me dejó salvo para siempre. Yo no tengo que ser muerto por mis pecados. El que fue muerto fue Cristo en vez de mí, y por todos mis pecados. En 1 de Pedro 2:24, dice, Él mismo, Cristo Jesús, el que me estaba sustituyendo en la cruz, poniéndose Él en vez de mí, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Isaías 53:6, mas Jehová, Dios Padre, cargó en Dios Hijo, cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y si Cristo tenía todos nuestros pecados, y la condena a la muerte por nuestros pecados fue sobre Cristo, yo no tengo que ser condenado nuevamente por mis pecados. El que fue condenado a la muerte por mis pecados fue Cristo. Mi alma ya ha quedado liberada de pagar por sus pecados, por mis pecados. Los pagó Cristo. Cristo fue el que murió, en vez de mí, por todos mis pecados. Nadie paga 2 veces por un mismo delito, 2 veces. Todos mis delitos, que son pecados que se condenan con la muerte del alma, los cargó Cristo. Él se los dejó imputar. El Padre los tomó de nosotros y se los cargó a Cristo, se los imputó judicialmente a Cristo. Él lo quiso hacer. ¿Por qué? Porque Él tiene poder para volverse a levantar de la muerte, después de morir. Cristo resucitó al 3er día. Si tu alma tendría que ser condenada a la muerte por tus pecados, tu alma no puede volver a la vida después de morir. Pero Cristo sí puede volver a la vida después de morir, y de hecho lo volvió a la vida Cristo, cuando murió por tus pecados. Entonces la salvación para ti ocurre cuando tú te arrepientes, reconoces que estás condenado sin Cristo, espiritualmente muerto, moralmente estarás corrompido hasta que te mueras, eso lo tienes que reconocer, y crees que en vez de ti Cristo murió por tus pecados, te dejó exento de toda condena. Ahí tú eres salvo, de toda condena. Y ahora tú eres un vencedor. Nunca más tu alma morirá. Cristo lo dijo, yo les doy vida eterna para el alma, inmortalidad, nada podrá condenar el alma a la muerte, el alma no morirá jamás, eso lo dijo Cristo, yo les doy vida eterna y no moriréis jamás, no moriréis jamás, nunca más. Lo que le impedía a mi alma la eternidad, la inmortalidad, la vida eterna, era tan solamente un pecado, uno. Pero Cristo los cargó todos, los pecados de mi alma. Él me sustituyó, puso su vida en vez de la mía, y así me salvó, muriendo en vez de mí por todos mis pecados. Eso lo creí yo, y yo por eso fui salvo, creyendo en el Evangelio, que Cristo en vez de mí murió por mis pecados, y fue sepultado, y resucitó al 3er día, conforme a las Escrituras, y de esa manera me salvó por sustitución. Este es el Evangelio, mira, el Evangelio, la palabra de verdad. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al 3er día, conforme a las Escrituras. Si Cristo murió por mis pecados, voy al cielo cuando muera. No tengo que morir yo por mis pecados. Mi alma no tiene que ser condenada a la muerte. El que fue condenado a la muerte por los pecados de toda mi vida, que comete mi alma, fue Cristo. Ya mi alma no tiene que morir. Murió Cristo. He sido salvo. Ahora soy vencedor, he vencido la muerte. Terminando el mensaje a la segunda iglesia en el tiempo, a la iglesia de Esmirna, el Señor dice, el que tenga oído, terminando ya de hablarle a la iglesia, ahora el Señor se reserva unas palabras para los que no han vencido, para los que no son la iglesia, los que todavía sus almas están condenadas a la muerte, por incredulidad de ellos, porque no han creído que ya Cristo les salvó. En Juan 8:24, el Señor les advierte a los incrédulos y les dice, por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis.
o todos los pecados que tú cometerás toda tu vida, los pagarás tú, recibiendo las diferentes sentencias o grado de condena a la muerte de tu alma, los pagarás tú en el infierno, en el lago de fuego, después del juicio ante el gran trono blanco, o ahora creerás que ya Cristo los pagó por ti. Ahora creerás en el Evangelio, que Cristo ya pagó los pecados tuyos, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, por los tuyos, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y serás un vencedor. Ya tu alma no tendrá que ser condenada a la muerte. Habrás vencido la muerte. Terminando, el Señor, el mensaje a la segunda iglesia, en el tiempo, la iglesia de Esmirna, poniéndole un punto, ahora el Señor se reserva unas palabras para hablarle a los que no han vencido la muerte, a los que todavía sus almas están condenadas, a los que todavía no son parte de la iglesia de Cristo. Porque nosotros en la iglesia somos más que vencedores en aquel que nos amó. Pero los que no son de la iglesia todavía están sus almas condenadas. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venza, de ningún modo sufrirá daño de la muerte segunda. El Señor se mueve entre las 7 iglesias, termina de darle el mensaje a la iglesia segunda, a la iglesia de Esmirna, y ahora el Señor se reserva unas palabras para hablarle a los que no están en la iglesia, a los que todavía no han sido salvos. Siguen siendo personas no arrepentidas, siguen siendo personas incrédulas al Evangelio. No han creído que Cristo les dio vida eterna, no lo han creído. Ellos están procurando ser salvos, porque no han creído que ya Cristo les salvó. Y a ellos, Cristo en medio de las 7 iglesias les dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, a su cuerpo espiritual. Porque nosotros, según Efesios 5:30, somos miembros de su cuerpo, su carne y sus huesos. Somos parte del cuerpo de Cristo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, el que tiene oído, ustedes que todavía no han vencido la muerte, que todavía sus almas están condenadas a la muerte, no han sido salvos, son incrédulos, no pertenecen a la iglesia, a mi cuerpo, dice Cristo. A ustedes, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a los suyos, a la iglesia. Ustedes no son de la iglesia, son incrédulos, todavía sus almas están condenadas a la muerte, no han vencido la muerte. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venza, de ningún modo sufrirá daño de la muerte segunda, de la muerte del alma. En cambio, la iglesia ya tiene vida eterna. Su alma nunca más será condenada a la muerte por ningún pecado. Los pecados de mi alma los llevó Cristo en su cuerpo, le fueron imputados a Él y Él los pagó en vez de mí. No los tengo que volver a pagar yo. Para mi alma es vida eterna eso. Cuando el Señor le da el tercer mensaje a su tercera iglesia, la iglesia de Pérgamo, y termina de darle el mensaje a su iglesia, ahora reserva algunas palabras para volverle a hablar a las personas que todavía no han vencido la muerte. Todavía están condenados, todavía están en sus pecados. Morirán en sus pecados si no se arrepienten y no creen en el Evangelio. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, daréle del maná que ha sido escondido, y daréle una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo, inscrito, el cual nadie sabe, sino aquel que lo recibe. Ustedes que no han vencido, ustedes que todavía sus almas están condenadas, van al infierno, no han sido salvos, no pertenecen todavía a la iglesia mía. Ustedes, los que tienen oído, oigan lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia, a las iglesias. ¿Ya? Cuando el Señor termina de darle el mensaje a la iglesia cuarta en el tiempo, a la iglesia de Tiatira, vuelve a reservar unas palabras, un colorario, palabras al cierre. El Señor, tan misericordioso, Él se reserva unas palabras para hablárselas a las personas que todavía no son de la iglesia, que todavía sus almas no han sido salvas, todavía están condenados, todavía sus almas están condenadas. Y les dice a ellos, y al que venza, y el que guarde hasta el fin las obras de mí, o sea que guardar significa preservar en la memoria, mantenerlas preservadas las obras que hizo, no las obras de él. El que guarde hasta el fin las obras de mí, las tenga preservadas, guardadas en la memoria.
daré la autoridad sobre las naciones, y pastorearálas con vara de hierro, como los vasos de alfarería son desmenuzados. Así como también yo he recibido del Padre de mí autoridad, y daréle la estrella de la mañana. El que tenga oídos, ustedes que no han sido salvos, que no son de la iglesia, que todavía sus almas están condenadas a la muerte, ustedes que todavía no han vencido la muerte, el que tenga oído, oiga de ustedes lo que el Espíritu dice a las iglesias, a los que ya han vencido la muerte, a los que ya somos salvos y tenemos vida eterna. Cuando el Señor ahora se dispone a hablarle su mensaje a la quinta iglesia en el tiempo, a la iglesia de Sardis, cuando el Señor ya termina de hablarle su mensaje a la iglesia del quinta en el tiempo, la iglesia de Sardis, le pone punto y ahora reserva unas palabras para hablárselas a las personas que no son la iglesia, a los que no han vencido la muerte, a los que todavía sus almas están condenadas a la muerte. Y les dice a ellos: el que venza, así serán cubiertos con vestiduras blancas, y de ningún modo borraré el nombre de él del libro de la vida, y confesaré el nombre de delante del Padre de mí, y de delante de los ángeles de él. El que tenga oído de ustedes, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No les borraré su nombre, si ustedes se arrepienten y creen en el Evangelio, y pasan a ser parte de la iglesia. Porque los que somos de la iglesia somos más que vencedores, hemos vencido la muerte, pero ellos no. A ellos, los que no han vencido la muerte, que todavía sus almas están condenadas a la muerte, a ellos Dios les puede borrar su nombre del libro de la vida, a ellos. Pero los que ya somos de la iglesia, no. Ahora cuando el Señor escribe el mensaje a la iglesia secta, a la iglesia de Filadelfia, la número 6, en el tiempo, terminando el Señor de darle su mensaje a la iglesia de Filadelfia, a la iglesia secta, toda la iglesia ha vencido la muerte, somos más que vencedores. Nuevamente el Señor le pone un punto final al mensaje a la iglesia de Filadelfia y se vuelve a reservar unas pequeñas palabras, colorario, ¿cierto? Palabras al cierre, para la iglesia, para las personas que no son de la iglesia, que están fuera. Sus almas no han vencido la muerte, todavía sus almas están condenadas a la muerte. Y les dice a ellos: al que venza, haréle columna en el santuario del Dios de mí, y de ningún modo saldrá ya de ahí, nunca más. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad del Dios de mí, y la nueva Jerusalén que baja del cielo, y el Dios de mí, y el nombre de mí nuevo. El que tenga oído, oiga que el Espíritu dice a las iglesias. A ustedes que no han vencido la muerte, que todavía sus almas están condenadas, a ustedes, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias que tienen vida eterna y que han vencido la muerte. Ahora, a la iglesia séptima, la iglesia de la cual yo soy parte, la iglesia de la Odisea, la séptima iglesia en el tiempo y la final. El cuerpo espiritual completo de Cristo son 7 iglesias, siempre el 7 completo un proceso iniciado, siempre. Terminando el mensaje a la iglesia de la Odisea, le pone un punto y nuevamente el Señor se reserva unas palabras para hablárselas a las personas que no son la iglesia, que no han vencido la muerte, que todavía sus almas están condenadas a la muerte. Y les dice a ellos: al que venza, daréle que se siente conmigo en el trono de mí, y como yo también vencí y me senté con el Padre de mí en el trono de él, el que tiene oído, oiga que el Espíritu dice a las iglesias. Ustedes que todavía no han sido salvos, debido a que no se han arrepentido como yo se los he demandado, no han creído en el Evangelio, todavía sus almas están condenadas a la muerte. A ustedes, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Ya? El enemigo a vencer era la muerte. Ese es el enemigo a vencer. El que vence la muerte es un vencedor. En 1 Corintios 15, versículo 26, dice ahí la palabra: y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. En Oseas 13:14
Dice la palabra del Señor: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Seol. Cristo en la cruz del Calvario venció la muerte, ha dejado nuestras almas sin condena a la muerte. Hemos sido más que vencedores. En 1 Corintios 15:22 leemos: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En Romanos 8, versículos 35 al 39, leemos: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada o muerte? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Hemos vencido la muerte. La iglesia somos los que hemos vencido la muerte. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 6: y Él os dio vida a vosotros. Aquí el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia, a los vencedores de la muerte, a los que nunca más nuestras almas serán condenadas a la muerte, por ningún pecado que cometamos, porque aquel que en vez de mí, en vez de ti, en vez de nosotros, fue condenado a la muerte, y por todos nuestros pecados, para librarnos de ser condenados a la muerte, fue Cristo, en vez de nosotros. Entonces el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia que estaba reunida en Éfeso, les dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Él. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nosotros ya hemos resucitado con Cristo. Según el libro de Efesios, la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, nosotros ya estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ya hemos vencido la muerte. La muerte no retuvo a Cristo, tampoco la muerte nos retiene a nosotros. Somos más que vencedores en aquel que nos amó. Al que venciere, nosotros ya vencimos, somos la iglesia, pero los que no han vencido la muerte son los que no son la iglesia. En Colosenses capítulo 3, versículo 1 leemos: si pues habéis co-resucitado, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo Jesús arriba. Nosotros morimos con Cristo y resucitamos con Él. Hemos vencido la muerte. Querido amigo, ¿tú sabes que hay un libro de la vida, que es el libro de la vida del Cordero, conforme a la misericordia de Dios? ¿Sabes tú cuando el nombre de una persona es borrada del libro de la vida? Cuando esa persona nace en este mundo, nace en forma de niño. Cristo dijo: de los tales es el reino de los cielos. Si esa persona muere en su estado de niñez, va al cielo, es evidente. Todavía su nombre está inscrito en el libro de la vida. Cuando el ser humano abandona el estado de niñez, peca, queda muerto espiritualmente, pero todavía su nombre no es borrado del libro de la vida. Sigue viviendo en este mundo. Dios extiéndele su misericordia y su gracia para que él se arrepienta, estando muerto espiritualmente, reconozca que está muerto espiritualmente y que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Esa persona si muere se va al infierno, no va al cielo. Que lo reconozca, que reconozca que judicialmente su alma está condenada a la muerte, pero que Cristo lo salvó en la cruz, que crea en el Evangelio. Pero si esa persona, llegado el momento que muera físicamente, nunca se arrepintió y nunca creyó en el Evangelio, en ese momento cuando muere, sin que haya nacido su espíritu de nuevo, su
tu alma va a la condenación. En ese momento su nombre es borrado del libro de la vida. En ese momento. Tu nombre será borrado del libro de la vida de los vivientes cuando tú mueras sin Cristo. Querido amigo, tu alma ha vencido la muerte, ya tienes la vida eterna. ¿Sabes quién nos dio la vida eterna? Cristo Jesús. ¿Dónde? ¿Dónde nos dio la vida eterna? Cuando en vez de ti, se dejó imputar con todos los pecados que condenaban a la muerte a tu alma, para dejarte a tu alma con vida eterna, inmortalidad para tu alma. Tú obtienes la vida eterna cuando tú te arrepientes y cuando crees en el Evangelio. En ese momento, Dios te hace nacer tu espíritu de nuevo, naces de nuevo espiritualmente, entras desde el camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición, por la puerta estrecha que es Cristo, al camino angosto que va a la vida. Y ahora tú eres un nacido de nuevo, y Dios pone su Santo Espíritu en ti, y lo pone hasta la redención de la posesión adquirida. Tendrás el Espíritu Santo en forma permanente, y serás guiado por el Espíritu Santo, y lo tendrás en forma permanente hasta que Cristo venga a buscar a su iglesia remanente. Nosotros, la iglesia que está pisando hoy la tierra, somos la última iglesia en el tiempo, la iglesia séptima. A la única de las 7 iglesias a la cual el Señor le ha dicho: he aquí, yo estoy a la puerta, estoy a la puerta. Somos la iglesia séptima. ¿Sabes tú que Enoc, que fue traspuesto para no ver muerte, fue séptimo desde Adán? Séptimo. Y nosotros somos la iglesia séptima, a la única de las 7 iglesias a las cuales el Señor nos ha dicho: he aquí yo estoy a la puerta. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 3, el Señor nos ha dicho a nosotros, la iglesia: si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y de ninguna manera sabrás a qué hora vendré sobre ti, si no velas. O sea, este es el mensaje del Señor a su cuerpo espiritual, a su iglesia. Pero a los israelitas le dice otro mensaje diferente, en Mateo 24, 32. El Señor les dice, bueno, del versículo 32 en adelante, de Mateo 24. Pero del día y la hora nadie sabe, sino los ángeles, ni los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Del día y la hora nadie sabe. Eso se lo está diciendo el Señor a los judíos, a los israelitas. Todo el capítulo 24 de Mateo está siendo dicho por el Señor a los israelitas que van a atravesar el periodo de la angustia de Jacob, la tribulación. De la higuera aprender la parábola, le dice el Señor a los israelitas. Nosotros también tenemos que poner oídos a lo que el Señor le está diciendo a los israelitas. Pero lo que le está diciendo el Señor en Mateo 24, se lo está diciendo a los israelitas, no a la iglesia. De la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas referente al pueblo de Israel, cuando vuelva a ser nación, conoced que está cerca, a las puertas. Mira, esta misma expresión, a las puertas, el Señor se le está diciendo a los judíos respecto a su segunda venida por ellos, a las puertas. Y a la iglesia, que seremos arrebatados para no, digamos, ser objeto de la ira de Dios, también el Señor nos dice estas mismas palabras. He aquí yo estoy a la puerta, a la iglesia séptima. Nosotros, la iglesia que está pisando hoy la tierra, somos la iglesia séptima, la que será arrebatada muy prontamente, los que hemos vencido la muerte. El Señor dice, de la higuera aprender la parábola. Se los dice a los judíos, a la iglesia no, a los judíos, a los israelitas. De la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. El verano es Cristo viniendo a poner sus pies sobre el monte de los olivos, dando cumplimiento a Zacarías 14:4. En aquel día pondrá Cristo sus pies sobre el monte de los olivos. Sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. Todas estas cosas, la tribulación. Cuando los judíos vean la tribulación, ellos sabrán que la venida de Cristo por ellos está cerca, a las puertas, a los judíos. La iglesia estaremos ya en los cielos. Mira, en Mateo 24:31, el Señor dice, y mandará a sus escogidos con gran voz de trompeta, y mandará a sus ángeles. Cuando Cristo nos venga a buscar a nosotros, a arrebatarnos, no será el Señor que mandará a sus ángeles, no. El Señor no mandará a sus ángeles a buscarnos.
vendrá el Señor mismo. En 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, ahí dice que será el Señor mismo. El Señor no mandará a sus ángeles a buscarnos, a arrebatarnos, no. Será el Señor mismo. Primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses capítulo 16, versículo 4. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos en vida, seremos arrebatados, para reunirnos juntamente con ellos en las nubes y así esperar al Señor en el aire para estar para siempre con el Señor. Será el Señor mismo el que nos vendrá a arrebatar. Pero acá es muy diferente lo que dice el Señor a los judíos en Mateo 24:31. Y mandará a sus ángeles a reunir a sus escogidos en los cielos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo. También el Señor dice desde un extremo de la tierra, ahí empieza el cielo, hasta el otro extremo del cielo. Es decir, el Señor lo que está diciendo es que antes de venir a poner sus pies sobre el monte de los olivos, el Señor mandará a sus ángeles a recogernos a nosotros en los cielos. Porque en ese momento nosotros ya estaremos en los cielos, ya habrá ocurrido ya el arrebatamiento. Por eso que Mateo 24:31 no es el arrebatamiento, sino que es la recogida del Señor, de su iglesia que estaremos gozando en las mansiones celestiales en los cielos, y mandará a sus ángeles, con gran voz de trompeta, a reunir a sus escogidos, desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, para venir Cristo con la iglesia arrebatada, a poner sus pies sobre el monte de los olivos. De la higuera aprender la parábola, continúa en el versículo 32. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, conoced que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, oh judíos, cuando veáis la tribulación que os entregarán en la sinagoga, oíd de guerra, rumores de guerra, pestes, hambres, terremotos, os echarán en las cárceles. Cuando veáis todas estas cosas, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, los que estén en Judea, huyan a los montes, procurad que vuestra huida no sea en día de reposo. Todas estas cosas, conoced que está cerca la segunda venida de Cristo por ustedes, judíos. Todo Mateo 24 es relativo a la tribulación de 7 años que va a pasar Israel, bueno, y toda la gente que se queden del mundo, los gentiles, la gran tribulación de 7 años. La angustia de Jacob, Jeremías 37. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro como aquel, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado, de la angustia, Israel. Todo Mateo 24, de principio a fin, está siendo dicho a los israelitas que van a atravesar este periodo. La iglesia no estaremos acá, habremos sido arrebatados al cielo. Entonces el Señor dice, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, conoced que el verano está cerca, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación, la generación de la higuera, hasta que todo esto se haya cumplido. ¿Ya? No pasará esta generación hasta que todo esto se cumpla. Pero del día y la hora nadie sabe. El día y la hora en que Cristo venga a terminar con este periodo de la tribulación de 7 años, cuando Cristo venga en su parucía, donde todo ojo le verá, a poner fin a este periodo de 7 años y a establecer su reino milenial para rescatar a Israel, nadie sabe ese día y la hora, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Porque eso se lo está diciendo el Señor respecto de Israel, en su parucía, su segunda venida. Pero algo muy diferente es a la iglesia. A la iglesia, en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4, el apóstol Pablo dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Aquel día es el día del Señor. El día del Señor está compuesto por 3 eventos. Estos 3 eventos componen el día del Señor. El primer evento es nuestra reunión conjunta con Él, la de la iglesia. El día de Cristo, el arpazo, el arrebatamiento, el rapto de la iglesia. Ese es el día del Señor, que continúa con los 7 años de tribulación, la semana número 70, empezándose a desatar los 7 sellos, uno a uno, primer sello, segundo sello, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo sello. El séptimo sello dará paso a los 7 ángeles de las 7 trompetas, a los 7 ángeles de las 7 trompetas.
siendo tocada la primera trompeta, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima trompeta. La séptima trompeta dará paso a los 7 ángeles de las 7 copas llenas de la ira de Dios, dejándose vaciar una copa, 2 copas. Van subiendo los juicios en intensidad. Y cuando se derrame la séptima copa, ahí se completará la ira de Dios, se vaciará la ira de Dios sobre la tierra, y ahí Cristo viene a poner sus pies sobre el monte de los olivos, donde todo ojo le verá. En la segunda venida de Cristo, la parusía. En la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, ahí se habla de la parusía y de la epifanía, cuando tú lo lees en el griego. Pero respecto a la venida de Cristo, esa palabra es parusía en griego, y nuestra reunión conjunta con Él, epifanía, nadie se engañe, ni por carta, ni por revelación, ni por el puro espíritu, como si fuera nuestra la carta, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El día del Señor para la iglesia es el rapto, para el mundo son los 7 años de tribulación, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas llenas de la ira, y la segunda venida de Cristo al mundo, la parusía, la segunda venida de Cristo donde todo ojo le verá. Y le verán los judíos, los que le traspasaron. Todo eso es el día del Señor. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4. Cristo advirtiendo a la iglesia. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 3. Si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y de ninguna manera sabrás a qué hora vendré sobre ti. Cristo nos vendrá a buscar para librarnos de la ira venidera. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, leemos: y esperar de los cielos. Leemos lo que el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia. A esa iglesia que estaba en Tesalónica. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Y esperar, iglesia, de los cielos, a su Hijo, a quien resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Al segundo sello desatado, iniciando recién la tribulación de 7 años, recién iniciando, es quitada de la tierra la paz, y los hombres se matan unos a otros. Pero Cristo a nosotros, la iglesia, nos ha dicho: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. En Romanos 5.1 leemos: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 9 de Romanos 5 dice: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira, de los 7 años de tribulación. Todo eso es ira. Recuerda que solamente al segundo sello desatado, por Cristo, es quitada de la tierra la paz. La iglesia ya no está en la tierra. La iglesia estamos a punto de ser quitados para ser librados de la ira venidera. Cristo nos dio promesa a la iglesia. Juan capítulo 14, versículos 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, dijo Cristo a la iglesia. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, en los cielos, vosotros, iglesia mía, también estéis. Esa es la promesa de Cristo. En Efesios 5:30, el apóstol Pablo dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Somos miembros de su cuerpo, su carne y sus huesos. Por eso Cristo dice: os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, el Señor ha prometido venirnos a buscar. El día del Señor inicia cuando Cristo venga a buscar a su iglesia remanente en la tierra, la que va quedando, de las 6 iglesias, la séptima es la que va quedando, para librarnos de la ira venidera. Nosotros somos la iglesia tibia. Mi nombre es Ulises Astudillo, yo soy un tibio. Y el Señor nos dice a todos los de la iglesia tibia, la iglesia séptima, la tibieza es propia de la iglesia de la Odisea. Es propia y exclusiva. La tibieza ha venido a producirse en nosotros, producto del paso del tiempo. La primera iglesia en el tiempo fue una iglesia muy fervorosa, pero el tiempo ha hecho su efecto en la iglesia del Señor. Somos la tibia. Al igual que una madre
va a visitar a una vecina a su casa y le advierte a su hijo: pórtate bien, obedece mis instrucciones. Cuando lleguemos a la casa de mi vecina, no te desordenes, no ensucies la ropa. Y asisten ellos a la casa de la vecina, la mamá y su hijo, y resulta que el hijo, desobedeciendo a la mamá, se pone a desordenar, se desordena y empieza a ensuciar su ropa y empieza a ponerla en vergüenza respecto a su vecina. Y la madre le dice: hijo, te voy a castigar, te las voy a dar, te dije que te portases bien, me estás avergonzando delante de mi vecina. Es lo mismo que dice el Señor a su iglesia séptima. Por cuanto eres tibia y no eres fría ni caliente, no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Me da asco tu tibieza. Mira a tus hermanos de la iglesia primitiva. Ellos morían cantando en las arenas de los circos romanos devorados por leones. Mira la iglesia de la era medieval. Fueron objeto de la persecución de la Santa Inquisición Católica, muriendo en las hogueras, en los calabozos. La iglesia primitiva. Pero nosotros somos la iglesia que nos creemos rica, que de ninguna cosa tenemos necesidad. Y Cristo nos dice a nosotros: pero tú no sabes que eres pobre y miserable, ciega y desnuda. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rica, y unge tus ojos con colirio para que veas, y cubre la vergüenza de tu desnudez. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues fervoroso, así dice en el original, ten fervor, porque el paso del tiempo le ha quitado el fervor a la iglesia séptima, a la última iglesia en la tierra. Es la iglesia que no tiene fe. Sé pues celoso y arrepiéntete, escribe Cipriano de Valera cuando traduce. Pero el original, cuando Cristo le está hablando a la iglesia de la Odisea, dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Ten fervor y arrepiéntete. Ese es el mensaje de Cristo a la iglesia final, a la última, de la cual yo soy parte, la iglesia de la Odisea. Yo soy un tibio, comparándome con la iglesia primitiva, con los hermanos míos en la fe del primer siglo. Lamentablemente nosotros hemos perdido mucho la fe y somos tibios, no tenemos fervor. Cristo nos está diciendo a la iglesia séptima: ten fervor, sé fervoroso. Miren, queridos amigos, cuando el Señor estaba en la tierra, había una mujer, la mujer sirofenicia, era gentil, ni siquiera era judía. Ella le pedía al Señor que sacase al demonio que estaba en el cuerpo de su hija, la mujer sirofenicia, y le clamaba a ella: hijo de David, ten misericordia de mí, tengo a mi hija atormentada por un demonio. Y aquí el Señor le da su primer no por respuesta. Dice la Escritura que el Señor no le respondió palabra. Ahí tenemos un primer no. Pero la mujer sirofenicia no quería un no por respuesta, persistió. Todo esto es un ejemplo de lo que es la fe. La fe que hoy no la tenemos en la iglesia séptima, la última iglesia en la tierra. Hemos perdido todo el fervor. La mujer sirofenicia siguió clamando: hijo de David, ten misericordia de mí, tengo a mi hija atormentada por un demonio. Y aquí viene el segundo no por respuesta. El Señor le dijo a sus discípulos, no a la mujer sirofenicia: no soy enviado, porque los discípulos le dijeron al Señor: Señor, despide a esta mujer, porque da voces tras nosotros. Y el Señor le responde a ellos, a los discípulos de Él, no a la mujer sirofenicia. ¡Qué tremendo! Pobre mujer sirofenicia, la prueba de fe que tuvo que soportar. Y el Señor le dijo a sus discípulos: no he sido enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Segundo no por respuesta. Pero la mujer sirofenicia no quería un no por respuesta, persistió. Eso es fe, persistir, perseverar, seguir orando, seguir clamando, no esperando, no conformándose con un no por respuesta. Entonces, la mujer sirofenicia, voy a poner acá esto para que no haya tanto viento, y la mujer sirofenicia siguió clamando, se adelantó, se postró ante los pies del Señor y le dijo:
Señor, socórreme. Y el Señor le da un tercer no por respuesta a la mujer sirofenicia. Y le dice directamente a ella, no está bien tomar el pan que es de los hijos y echarlo a los perros, a los perrillos. El original dice a los perros. Con eso la mujer, con ese tercer no por respuesta, la mujer debió haberse ido ya. Claramente la voluntad del Señor estaba expresa, ¿verdad? Tercer no por respuesta. Y este tercer no fue directo. Pero la mujer dice lo siguiente, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Se humilló la mujer y no esperó, no quiso un no por respuesta. Y el Señor dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y aquella misma hora el demonio salió de su hija. Eso es fe. Grande es tu fe. Ahora, tenemos también a otro gentil que tampoco era judío, el centurión romano. El centurión romano envió al Señor que el Señor viniera a su casa porque tenía a un criado enfermo. Y el Señor se dispuso a ir, empezó a caminar rumbo a la casa del centurión romano. Pero el centurión romano le manda una comitiva y le dice al Señor, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. No soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque yo también soy hombre sujeto a autoridad. Y le digo a este, anda y va. Y a este otro, ven y viene. Y a este otro, haz esto y lo hace. Y dicho eso, el Señor se volteó a su comitiva que le seguía y le dijo, de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Siempre el Señor está buscando, tratando de hallar fe en los hombres. Fe es lo que le agrada al Señor. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que le está oyendo cuando está orando, y que es galardonador de los que le buscan. Cuando uno busca a Dios, lo busca en la oración. Cuando uno pide cosas a Dios, con fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. En esa parábola de la viuda ante el juez injusto, en Lucas 18, son 8 versículos. El Señor nos está enseñando acerca de orar sin cesar. En el versículo 8 dice el Señor, o en el versículo 7 dice, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso no hará justicia a los escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Mas cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Cuando el Hijo del Hombre venga, Cristo está a punto de venir a buscarnos. ¿Hay fe en la tierra? ¿Qué dices tú? ¿Tenemos nosotros fe, esa fe que a Dios le agrada, sin la cual nadie puede agradar a Dios? El paso del tiempo ha dañado a la iglesia, le ha quitado el fervor. Mucho tiempo ha pasado y Cristo no ha venido a buscar a su iglesia. Y estando a punto de venir, la iglesia ha perdido el fervor y ha perdido la fe. Somos la peor iglesia que ha pisado la tierra, la iglesia séptima. Yo soy parte de ella. Todo el mensaje del Señor en la iglesia séptima es para advertirnos, para que nos sacudamos del sopor, del sueño, y nos calentemos al calor de la palabra, estando unidos. Yo le doy gracias a Dios porque tenemos los hermanos un pequeño instrumento de parte de Dios, una plataforma que se llama Discord. Todos los días estamos conversando, estamos hablando los unos con los otros, escuchando nuestras necesidades para orar los unos por los otros, nos estamos exhortando, calentándonos al calor de la palabra. Ha sido una bendición. Yo le doy muchas gracias a Dios por esta plataforma social que se llama Discord, también en los grupos de WhatsApp. Y ahí nosotros, la iglesia virtual, no una iglesia presencial, una iglesia virtual, a través de esta plataforma nos hemos podido conocer a la distancia. No tenemos necesidad de estarnos pintando, arreglando con terno, corbata, vistiéndonos. Nuestras almas conversan, hablan y se escuchan las almas virtualmente. No hay necesidad de arreglarse para asistir a un templo. Virtualmente nos estamos escuchando, oyendo los unos a los otros,
conociendo las peticiones, orando. Estamos hablando, nuestra voz se escucha en la plataforma Discord, en los grupos de WhatsApp. Tenemos un grupo de WhatsApp cristiano que se llama La Final Trompeta, y también un grupo cristiano de WhatsApp que se llama Arrepentidos, Salvos y en Paz. Y la plataforma Discord, donde todos los hermanos estamos reunidos, calentándonos al calor de la palabra para dejar la tibieza, es la Iglesia de la Odisea. Así se llama la plataforma Discord. Y estamos esperando, velando al Señor, velando la venida de Cristo, que está muy pronto a venir. Querido amigo, ¿has sido salvo? ¿Murió Cristo por tus pecados, querido amigo? El Evangelio es el anuncio de que Cristo, en vez de nosotros, murió por nuestros pecados para darnos salvación de toda condena, debida a la muerte, por nuestros pecados, la condena a la muerte, y darnos a nuestras almas vida eterna. ¿Tiene tu alma vida eterna? Querido amigo, ¿tu alma ha vencido la muerte? ¿Eres un vencedor? ¿O todavía tu alma está condenada a la muerte? Y si tú enfrentas la muerte física, tu alma saldrá de tu cuerpo e irá al infierno, que es una antesala en tormento, en espera del juicio ante el gran trono blanco, que está revelado por el Señor al apóstol Juan, Apocalipsis 20, del 11 al 15. Ese juicio es espantoso, ahí no hay salvación. No vayas a ese juicio, alma querida, no vayas a ese juicio espantoso de condenación. Dice el apóstol Juan, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos. Juan no está viendo los cadáveres, está viendo almas sin sus espíritus vivos, sino muertos espiritualmente, que en vida nunca nacieron de nuevo, murieron en sus pecados, muertos espiritualmente, y así sus almas abandonaron el cuerpo, y ahora ellos están en el infierno. Fueron sacados de ahí a comparecer en este espantoso y terrorífico juicio, el juicio ante el gran trono blanco. Y Juan dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. En esos libros estarán registrados todos los pecados que cometieron esas personas, porque nunca ellos creyeron que Cristo se los perdonó penalmente en la cruz del Calvario. Nunca ellos creyeron en el Evangelio. Se mantuvieron rechazando a Cristo toda su vida, y ahora ellos tendrán que responder por sus pecados. Y los libros fueron abiertos, dice Juan, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en ellos, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, la muerte del alma. ¿Se acuerdan que el Señor les pregona a los que todavía no han vencido la muerte? El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere de ustedes, que todavía no ha vencido la muerte, que todavía no es parte de la iglesia, que todavía sus almas están condenadas a la muerte, el que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda, que es la muerte del alma. Pero en contraste a ellos, nosotros en la iglesia hemos vencido la muerte, somos más que vencedores en aquel que nos amó. Querido amigo, querida amiga, queda tan poco para que Cristo venga a buscar a la iglesia. ¿Has creído en el Evangelio? ¿Le has creído a Dios su salvación totalmente consumada en la cruz del Calvario? Cuando Él, en vez de ti, mandó a su Hijo para ponerse Cristo en vez de ti en la cruz, dejándose Cristo, por amor a tu alma, imputar con los pecados que tu alma cometerá toda tu vida, para Cristo pagarlos, siendo condenado Cristo, muriendo Cristo en vez de ti, para que tu alma nunca más sea condenada a la muerte y tu alma sea una vencedora, obtenga la vida eterna. ¿Has creído? ¿Murió Cristo por tus pecados, querido amigo? ¿Qué dices tú? Responde esta pregunta. ¿Murió Cristo por tus pecados? ¿Murió Cristo por tus pecados, querido amigo, querida amiga? El Evangelio es el anuncio que tú debes creer. Que Cristo Jesús murió por tus pecados, por mis pecados, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras.
y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, venciendo a la muerte, conforme a las Escrituras. Murió Cristo por tus pecados, has creído en el Evangelio. El Evangelio precisamente es el anuncio que tú debes creer para ser salvo, que Cristo en vez de ti murió por tus pecados. Y si Cristo murió por tus pecados, tu alma ha quedado salva de toda condena. No morirás más por tus pecados. El que murió por tus pecados fue Cristo en la cruz del Calvario. De esa manera sustitutiva, Cristo te dio salvación de toda condena, a la muerte de tu alma, y para tu alma, vida eterna, inmortalidad. Has vencido la muerte en Cristo. ¿Has vencido la muerte? ¿Has creído que Cristo te dio vida eterna? Tú sabes que lo que condena hoy al ser humano no son sus pecados. En segunda instancia sí serán condenados sus pecados en el infierno, en el lago de fuego. Pero ahora lo que condena al ser humano es que no crea que penalmente todos sus pecados fueron perdonados. Mira, en Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14, ahí se está hablando de que Cristo penalmente nos perdonó todos los pecados. Si tú no crees esto, serás condenado. En Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14, leemos: y a vosotros estando muertos en pecado, y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Todos los pecados perdonados. Y si tus pecados penalmente fueron todos perdonados, tu alma no es condenada por ningún pecado. Tu alma penalmente jamás condenada. Seremos condenados civil y moralmente en esta vida, la siembra y la cosecha, ¿verdad? La ley de la siembra y la cosecha. El apóstol Pablo, escribiéndonos a los vencedores de la muerte, con nuestras almas vida eterna, nunca más condenadas por ningún pecado que cometamos, de eso se trata la vida eterna, nunca más condenada a la muerte por ningún pecado que cometamos. El apóstol Pablo le escribe a un pequeño grupito de personas con vida eterna, salvadas por Cristo, la iglesia que estaba en Galacia. Carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 6, versículos 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu nacido de nuevo, propio del salvado, del Espíritu Santo, que Dios puso en nosotros, su Espíritu Santo, segará vida eterna. Al salvado no le han sido quitadas las inmundicias de la carne. Cuando Dios pone su Santo Espíritu en nosotros, cuando somos sellados con el Espíritu Santo, no nos son quitadas las inmundicias de la carne. En primera de Pedro 3:21, el apóstol Pedro dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Ese bautismo es el sello del Espíritu Santo. Dice Romanos 8:9, el apóstol Pablo advirtiendo: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si una persona no tiene el Espíritu Santo viviendo en él, no es de Cristo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, Romanos 8:14. El mismo Señor Jesucristo, en Juan 16:13, versículos 13, 14 y 15, dice: el Espíritu de verdad os guiará toda la verdad. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad. Tomará de lo mío y os lo hará saber. Hablará de las cosas que habrán de venir. Somos guiados por el Espíritu Santo en toda la verdad. No somos engañados. El día del Señor está a punto de venir y comienza con la iglesia siendo quitada. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9 y 10, el apóstol Pedro está haciendo alusión a la promesa. Os tomaré a mí mismo, dijo Cristo. Esa es la promesa de Cristo a la iglesia en Juan 14, del 1 al 3, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dice el apóstol Pedro a la iglesia, segunda de Pedro 3, versículos 8 y 9, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor no retarda su promesa, como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá,
como ladrón en la noche, en los cuales los cielos serán deshechos, etcétera, etcétera. Ahí empieza la tribulación. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Tenemos que estar velando, Iglesia de Cristo, todos los que hemos vencido la muerte, que sabemos que nuestras almas tienen vida eterna, que por ningún pecado que cometamos nuestras almas tendrán que ser vueltas a condenar. El que ya fue condenado a la muerte en vez de nosotros, en vez de nuestras almas, fue Cristo. Por eso tenemos vida eterna, porque nos hemos arrepentido y hemos creído en el Evangelio. Tenemos que estar velando. En Amós capítulo 3, versículos 7 y 8 dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele antes su secreto a sus siervos los profetas. El Señor no quiere que nosotros nos veamos sorprendidos cuando Él nos venga a buscar. Él no nos quiere sorprender, quiere que estemos velando para reunirnos con Él, que seamos personas que estemos velando. En Mateo capítulo 25 se está hablando de la cristiandad que está esperando la venida de Cristo. Tristemente, no toda la cristiandad se va cuando Cristo venga a arrebatar a la iglesia. Solamente los que tengan al Espíritu Santo morando adentro, ellos entrarán a las bodas. Por eso que todo Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes, es un simbolismo espiritual. El aceite está simbolizando al Espíritu Santo, el aceite de la unción, con el cual se ungían los reyes. El Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Eso es lo que dicen los 24 ancianos. Entonces las vírgenes prudentes son aquellos salvados por Cristo que tienen vida eterna, las que tienen aceite en su vasija. El Espíritu Santo alumbra en un mundo de oscuridad. Todos los que tienen el Espíritu Santo son guiados a toda la verdad. Pero hay mucha gente que es cristiana, que está esperando la segunda venida de Cristo, pero no tiene el Espíritu de Cristo morando en él. No es de Cristo, lamentablemente. No ha sido sellado con el Espíritu Santo. No es guiado a toda la verdad. A menudo se equivoca mucho. Cree falsas doctrinas, como los calvinistas, los presbiterianos, los pentecostales, los adventistas. No son salvos. ¿Cuándo el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, viene a morar dentro de la persona? Cuando la persona oye el Evangelio y lo cree. Por eso es que es tan importante el versículo 13 y 14 de Efesios 1. En Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados, ahí bautizados, ahí viene el Espíritu Santo a morar dentro de una persona. Cuando la persona oye la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en la persona, es sellada con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Cristo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9, al final del versículo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y me temo que hay muchos cristianos que no tienen al Espíritu Santo morando con ellos. No tienen el aceite en la vasija, en su cuerpo. Solamente son vírgenes insensatas, que están esperando la venida de Cristo, el rapto, el arrebatamiento, pero ellos se van a quedar. Son vírgenes insensatas, que no han sido selladas con el Espíritu Santo. Y no lo han sido porque en verdad no han creído en el Evangelio. Ellos están procurando ser salvos por sus propios méritos, dejando el pecado según ellos, dejando la tibieza según ellos, dejando de pecar. Para entrar a la salvación no hay que estar procurando, hay que creer que ya Cristo nos salvó. Y cuando Dios en el cielo, Él se convence de que una persona le ha creído, entonces Dios lo bautiza y le pone el Santo Espíritu. Si no, de ninguna manera el Señor va a poner su Santo Espíritu en una persona que no ha creído, que ha creído en vano. Ha creído en vano. En 1 Corintios 15, cuando el apóstol Pablo está hablando del Evangelio, dice: si no creíste en vano. ¿Qué es lo que es creer en vano? Creer, pero no de todo corazón. No depositar confianza en el hecho de que cuando Cristo nos sustituyó en la cruz, muriendo por nuestros pecados, ahora cuando cometemos pecados, nunca más nuestras almas son condenadas. Es decir, que no se pierde la salvación. La persona que dice que la salvación se pierde, o que cuando Cristo venga los ojos
ellos se quedan, esa persona nunca ha sido salva, no ha creído. Ha creído en vano nada más. No ha puesto su confianza en Cristo, no ha creído de todo su corazón. La condenación, querido amigo, es por no creer de todo corazón. No creer en el Evangelio. Eso es lo que condena, no los pecados. Así que yo te quiero exhortar a que tú de todo corazón creas que ya Cristo te salvó, cuando Él en vez de ti se dejó imputar con los pecados que tú vas a cometer toda tu vida, porque hasta que te mueras vas a cometer pecados contra Dios. Arrepiéntete de lo que tú serás hasta que te mueras. Reconócete a ti mismo que serás un pecador hasta que te mueras, lo quieras o no. Y que Cristo te tuvo que sustituir toda tu vida, porque toda nuestra vida caeremos en pecados. Entonces tienes que arrepentirte y tienes que de todo corazón creer que ya Cristo te salvó, cuando Él en vez de ti murió por tus pecados, conforme a lo que estaba escrito en la Biblia, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Eso es 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Pero los que no han creído de todo corazón, que solamente han creído de balde, no han creído con todo su corazón, ellos se van a quedar, porque Dios no va a poner su Santo Espíritu en una persona que no crea de todo corazón que ya Cristo lo salvó. Cuando Cristo tuvo que ponerse en la cruz y Él ser condenado a la muerte en vez de ti, en vez de mí. Esa era la gran voluntad de Dios, nuestro Salvador. En 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4 dice cuál es la voluntad de Dios para nosotros los seres humanos. Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. No es como dicen los calvinistas, que es solo por gracia. No, no es solo por gracia. Es por la gracia de Dios la salvación y por la fe del ser humano. Ahí se sella el pacto. Un pacto, porque Cristo nos hizo un nuevo pacto en la sangre de Él. Cristo dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada, y nosotros somos salvos en este nuevo pacto. En la ley de la fe. Fe depositada en la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. En 1 de Juan 1:7 dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces, en Romanos capítulo 3, versículos 27 y 28 dice, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? ¿Por el antiguo pacto? ¿Obedeciendo mandamientos? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, solamente creyendo en una única obra de salvación que la hizo Cristo, totalmente consumada, que es una obra sustitutiva, Cristo en vez de ti, poniéndose Él, dejándose imputar con los pecados que tú vas a cometer toda tu vida para pagarlos todos, Cristo en vez de ti, para Él ser condenado a la muerte en vez de que tu alma fuese condenada a la muerte. Ahí Cristo te salvó y tienes que creerte salvo por lo que Cristo ya hizo por ti, que te sustituyó, que Él murió por tus pecados. Si tú no lo crees, serás condenado. Y en segunda instancia sí que serás condenado por tus pecados. En Juan 8:24 el Señor ha dicho, por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy tu Salvador, en vuestros pecados moriréis. O todos los pecados que cometerás toda tu vida, uno a uno los pagarás tú, y eso es muerte eterna para tu alma, porque así se pagan los pecados con la muerte del alma. Dios ha dicho, el alma que pecare esa morirá, Ezequiel 18:4. O ahora, tú creerás ahora que ya Cristo te los pagó hace 2000 años cuando Él se dejó cargar con todos tus pecados en la cruz del Calvario, muriendo Él, siendo condenado Él en vez de ti a la muerte por tus pecados. Y ahí tú serás salvo, creyendo en el Evangelio, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. En Romanos 4:25 dice que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cristo nos justifica ante el Padre. Si tú le crees que Cristo murió por tus pecados, cuando vayas al cielo, Cristo ante el Padre te justificará. Y dirá, Padre, Él creyó que yo lo salvé en la cruz, que le pagué todos sus pecados. Él ya no los tiene que volver a pagar. Yo se los pagué a Él, en vez de Él. Y tú, por haber creído, Cristo te justifica. Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 4:25. En 2 de Pedro 3:9 ya leí, ya escuchaste ya. No queriendo que ninguno perezca, Dios, ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces no es como
como dicen los calvinistas, que la salvación es por predestinación. No, querido amigo, la predestinación es para los propósitos que dice Romanos 8:29 y Efesios 1:5, para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, no para ser salvos. Para ser adoptados hijos suyos, Efesios 1:5, no para ser salvos. Elegidos según su presciencia, porque Cristo tiene preconocimiento, y para ser elegido, Dios tiene que tomar en cuenta tu fe. Si tú no depositas fe, no crees que Cristo en vez de ti murió por tus pecados, nunca te va a elegir Dios. Dios elige, pero siempre tomándoles en cuenta a los hombres su creencia, su fe. Si tú no crees, jamás Dios te va a elegir. La elección es en base a la fe del hombre. Es por eso que en Efesios 2:8 y 9 leemos: porque por gracia sois salvos. La gracia es de Dios, por medio de la fe. Y esto, la gracia de Dios, no de vosotros, pues la gracia de Dios es de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia es de Dios, la fe tiene que ser tuya. Cristo dijo: nadie puede venir a mí si antes el Padre no le trae. Cristo fue levantado en la cruz para traerlos a todos. El Padre levantó a su Hijo en la cruz para todos seres humanos del mundo traerlos a su Hijo. Ahora tú, enfrentado a Cristo, tienes que tomar la decisión. Dios Padre trajo a Pilato a Cristo y Pilato tuvo que tomar la decisión. Pilato tomó la peor decisión: oír al pueblo. El Padre te ha traído a Cristo. Ahora tú tienes que tomar la decisión. Si tú crees, eres salvo. Si tú no crees, eres condenado. Que Dios te bendiga. Bueno, aquí tenemos nosotros la playa de Ritoque. Querido amigo, queda poco tiempo para que la iglesia venga, para que el Señor venga por su iglesia. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Está a punto de cerrarse la puerta estrecha de salvación. Cristo es la puerta. Cristo dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Juan 10:9. El apóstol Pedro dice: y en ningún otro hay salvación, salvación de la condena a la muerte del alma, por los pecados. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Fuera de Cristo, ningún otro nombre. Hechos 4:12. Mi ciudad de Viña del Mar, Valparaíso. Maranata, Cristo viene, Dios les bendiga.